A la hora cuando hay corte, así que perdón, hermanos. Pero bueno, vamos a iniciar nuestra escuela dominical, vamos a orar, que es lo más importante, así que les invito a que me acompañen en oración. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí, Señor, reunidos con un único propósito, Señor, de buscarte, de conocerte, de poder ser guiados, dirigidos por ti, Señor. Ayúdanos en esta hora a través de principalmente nuestra escuela dominical, que es lo que vamos a iniciar hoy, a poder, Señor, ser obedientes, no solamente a ser oidores de tu palabra, sino que esta pueda calar en nuestras vidas. Si hay corrección de tu parte, si hay instrucción, ayúdanos, Señor, para estar atentos a poder recibir esa palabra y hacerla parte de nuestra vida. Así que te pido que seas tú, Señor, tocando nuestros corazones, obrando a través de tu Espíritu Santo para darnos el entendimiento. Y te pido por cada clase, Señor, cada maestro que sea preparado, para que niños, jóvenes, adultos, todos podamos tener este tiempo de bendición, Señor, y de poder centrarnos solo en ti, Señor, que nada nos distraiga de aquello por lo cual hemos venido. Así que te pido tu bendición, Señor, y que tú nos dirijas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Bien, entonces los niños, los jóvenes, pueden pasar a sus clases. Los adultos están castigados, así que se quedan. ¿Eran los niños, pastor? ¿Usted no? Claro. Bien. ¿Qué hemos estado estudiando entonces? El Evangelio de Lucas, muy bien. ¿Qué tocó la última clase? ¿Qué capítulo? Oh, los pillé. 13, muy bien. El capítulo 13, por razones obvias, ¿cuál nos toca estudiar hoy día? El 14, bien. Antes de iniciar la lectura y de ir viendo lo que tenemos preparado hoy, me gustaría hacer una pregunta, así abierta. ¿Qué más o menos hemos estado viendo a lo largo de estos 13 capítulos del libro de Lucas? El Evangelio de Lucas. Hemos estado estudiando sobre el ministerio de Jesús, ¿cierto? Vimos su nacimiento, vimos cosas que sucedieron durante su estadía. Ahora estamos ya como en la recta final, ¿no es cierto?, donde él va camino a Jerusalén para... ¿A qué va? A morir. Sí, es la última etapa, por lo tanto va camino a Jerusalén para que pase lo que tenga que pasar, ¿cierto? Entonces, dentro de todo esto que hemos estado estudiando, hemos estado viendo un trato del Señor Jesús para con una parte en particular del pueblo, que eran los escribas y los fariseos. ¿Cómo ha sido el trato del Señor Jesús con ellos? Duro, ¿cierto? ¿Por qué? Bien. ¿Cómo eran? ¿Por qué eran duros? Hemos hablado, perfecto. Ahí tenemos una de sus características. Eran soberbios. ¿Qué más? ¿Por qué el Señor Jesús les reprendía? ¿Se acuerda cuando vimos en algunos capítulos anteriores que los invitaron a una cena? ¿Y él qué les dijo que eran? Hipócritas. ¿Sí? Ha habido un trato bastante difícil, si se quiere, del Señor Jesús con ellos, porque ellos eran hipócritas, eran porfiados, ¿no es cierto? Eran altivos, pensaban que merecían cosas que realmente no las merecían, ninguno de nosotros, y además de eso los hacía falsos maestros. ¿Sí? ¿Se acuerda ahí que leímos en un momento ciegos guías de ciegos, por ejemplo? Porque ellos creían tener la autoridad de Dios, creían que porque conocían un poco de la ley eran autoridad sobre el resto y de alguna manera los miraban sobre el hombro. ¿Sí? Ellos se sentían superiores al resto. Entonces, dentro de todo este contexto, ¿qué es lo que ellos buscaban generalmente hacia el Señor Jesús? Buscaban hacerlo caer, buscaban verlo caer, encontrarle el error para poder decirle, ¿ves que teníamos razón? Todas esas cosas hemos estado viendo, ¿cierto? De un punto de vista del contexto, no recuerdo si es que lo hemos dicho antes, pero los fariseos, los escribas en general, no eran personas que estuvieran involucrados en la política, por ejemplo.
No buscaban autoridad política en sí, sino que lo que ellos buscaban era el reconocimiento de las personas, entre comillas lo voy a decir así, espiritual, ¿ya? Ser vistos como maestros, ser vistos como los guías del pueblo. Eso es lo que ellos buscaban. Ser admirados por su doctrina. Entonces, dentro de todo esto, como ya dijimos, su relación con el Señor Jesús era dura, era difícil. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué? La mayoría de ellos odiaba a Jesús. ¿Por qué? Más o menos se responde con lo que dijimos antes, ¿no? De alguna manera ellos sentían que el Señor Jesús y sus acciones ponían en riesgo su sistema religioso. Y era así, porque él se lo apedreaba constantemente. Lo que ellos habían formado durante tanto tiempo estaba mal y el Señor Jesús lo decía. ¿Y cuál era el otro problema por el cual ellos odiaban al Señor Jesús? Es que el Señor Jesús muchas veces, públicamente, los puso en ridículo, los avergonzó. ¿Por qué razón? Porque dejaba a la luz, exponía cómo ellos eran unos hipócritas y unos orgullosos. Entonces, cuando él veía estas cosas, las sacaba a la luz delante de quien fuera, en el contexto que fuera, y los dejaba en vergüenza. Entonces, habían hartos motivos por los cuales los fariseos, los escribas, odiaban al Señor Jesús y constantemente estaban buscando poner una piedra de tropiezo para verle caer. ¿Ok? Entonces, dicho todo esto, acompáñenme al capítulo 13, por favor. No estaba tan lejos la Katy. Vamos a partir por el 13, no por el 14. En el capítulo 13, en el versículo 10, esto ya lo vimos antes, si mal no recuerdo, nuestro hermano Christopher lo estuvo explicando, dice que enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. ¿Sí? Imaginemos ese contexto. Es día de reposo, lo primero que se hacía era juntarse para enseñar en las sinagogas, para, digámoslo así, entre comillas, compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Ellos enseñaban la ley, esa era la costumbre. Y estaba el Señor Jesús ahí, dice que enseñaba en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Más o menos los que vinieron ese día. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros, ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Dice que al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Sí, aquí tenemos más o menos como una especie de resumen de todo lo que ya conversamos, ¿cierto? El Señor Jesús poniendo en ridículo, una vez más, a los escribas, a los fariseos, que trataban de ver como algo malo que el Señor Jesús hubiera sanado en el día de reposo, y Él les demuestra y los pone en evidencia delante de todos los oyentes de que estaban equivocados, ¿sí? Que si así como ellos llevaban sus animales a beber en ese día, ¿cómo eso iba a ser justificado y no el sanar a una persona? Vamos entonces al capítulo 14 y fíjese aquí algo interesante. Dice: aconteció un día de reposo, ok, tenemos un símil con lo anterior, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. ¿Vale? Es la primera vez que leemos que Jesús comparte con ellos, ¿no? No, ya habíamos visto antes que el Señor Jesús iba a sus casas, a pesar de que, digamos, le estaban tendiendo la trampa, ¿no es cierto?, para hacerlo caer, y él igual accedía e iba. Y aquí vemos nuevamente lo mismo. El Señor Jesús, siendo un día de reposo, dice que entró para comer en la casa de un gobernante que precisamente era fariseo. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Le estaban acechando.
como era día de reposo, y ya habíamos dicho anteriormente, seguramente antes ya se habían juntado a compartir la ley. O en este caso le habían dado la oportunidad al Señor Jesús, que era más o menos lo que pasaba habitualmente, para que Él enseñara. Seguramente después de esa reunión, después del culto del día, ¿no es cierto?, entre comillas, lo invitaron. Le extendieron la invitación para ir a cenar con ellos, a almorzar seguramente. ¿A quiénes? De acuerdo más o menos a lo que hemos visto, por eso hacía recién esta introducción del contexto, de cómo eran los fariseos. ¿A quiénes se imagina usted que él invitó? Que este gobernante, que era fariseo, invitó a su cena, a su almuerzo. A otras personas como él o mejores que él, en el sentido de la admiración de las personas, del mismo estatus, ¿ya? Ellos no compartían con gente que fuera, como les dije antes, los miraban del hombro hacia abajo. Si era alguien que ellos no tenían un respeto a la persona, no lo iban a invitar, no lo incluían. Entonces, seguramente en esta cena, en la cual invitaron al Señor Jesús, podemos ver cómo había pura gente, entre comillas, importante. Tanto por su estatus religioso, llamémoslo así, la admiración de las personas por lo que ellos conocían y enseñaban, como seguramente también otras personas importantes en la sociedad, porque recordemos que este hombre era gobernador, un gobernante. Entonces, dado esto, como ya dije, estaba él reunido con personas que definitivamente inferiores a ellos, del punto de vista social o religioso, del reconocimiento de las personas, eran iguales o más prestigiosas inclusive. ¿Qué decían ellos cuando Jesús se juntaba con pecadores o con enfermos? ¿Estaban de acuerdo? No. Para ellos era súper mal visto que él lo hiciera, demostrando lo que les digo antes, de que ellos, si estaban a su nivel o superior, ok, abrían las puertas de su casa y compartían. Pero si era alguien del hombro para abajo, como ellos lo miraban, entonces ni siquiera compartían con ellos. Y el Señor Jesús precisamente a esas personas atendía, a los enfermos, se juntaba con recaudadores de impuestos, que para ellos eran más que del hombro para abajo, ¿sí? Eran muy mal vistos. Se horrorizaban entonces de ver las cosas que Jesús hacía porque eran distintas a las costumbres que ellos llevaban. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque en resumen, ya más o menos le he dado algunos tips. Esta invitación a almorzar que le extienden no era más que un plan macabro que habían tendido para hacerlo caer una vez más. No habían buenas intenciones en su corazón de decir, oye, enseñó tan bien que lo vamos a invitar para que nos siga enseñando y podamos aprender. El verdadero objetivo, y se va desenmascarando a lo largo de esta historia, es que ellos lo que estaban buscando era llevarlo ahí para poder verlo caer. Tender una trampa para que pisara el palito. ¿Por qué ellos no se juntaban con enfermos, por ejemplo? Porque los consideraban impuros. Sentían que Dios estaba haciendo un juicio sobre esa persona y que por eso esa persona estaba enferma. Entonces ellos decían, este impuro, este impío, ¿no es cierto? Que por algo Dios lo está tratando así, por lo tanto yo ni siquiera lo voy a tocar, porque me voy a contaminar. ¿Sí? Pensaban, como ya dije, que Dios estaba emitiendo un juicio sobre esas personas, entonces les hacían el quite. Entonces Jesús, invitado a este banquete, ¿estaba ahí sabiendo lo que estaba ocurriendo o él no tenía idea? Y cayó inocentemente en las garras del lobo. Él lo sabía, ¿cierto? Él sabía lo que estaba pasando. Si se fija, yo le hice leer recién el capítulo 13, donde había una historia, y ya vamos a ver, similar, ¿cierto? Hasta ahora tiene alguna que otra similitud. Por un motivo en particular. Y aquí lo vamos a ver. Dice después entonces el versículo 2, y he aquí estaban delante de él un hombre hidrópico.
¿Qué significa esto? Que estando en la cena, con pura gente importante, más dos invitados de piedra, digámoslo así, entre comillas, que eran Jesús y que eran un enfermo. ¿Ya? Este hombre hidrópico es precisamente eso, que estaba enfermo. Si lo llevamos al día de hoy, es como decir que alguien tenía retención de líquidos. Y obviamente eso se deriva de otro problema, que es una enfermedad. A lo mejor tenía un problema al corazón, tenía un problema al hígado, tenía problemas en los pulmones, no sé qué puede haber tenido. Y eso lo hacía que a lo que fuera visible era que él tenía retención de líquidos, que era hidrópico. Entonces, es curioso, y por eso es que les decía recién que se va desenmascarando la historia de que ellos invitaran a un enfermo, porque ellos no lo iban a hacer bajo ningún contexto. Y sin embargo, en esta cena, en este almuerzo, estaban invitados Jesús y un enfermo. ¿Qué estaban buscando realmente entonces? Poner el cebo, poner la trampa para que el Señor Jesús hiciera ¿qué cosa? La sanidad. Lo mismo que habíamos leído recién en el capítulo 13. ¿Sí? Era día de reposo y el Señor Jesús, ¿qué hizo? Sanó a una mujer. Entonces, lo más probable es que aquí ellos hayan preparado, hayan conversado, los eruditos de la ley, y haber dicho, mira, este compadre, ya sabemos que sana gente el día de reposo, lo cual está mal, según su punto de vista, ¿cierto? Atenta contra la ley de Dios. Por lo tanto, mira, vamos a invitar a un enfermo, lo vamos a invitar a comer, no se va a resistir, lo va a sanar, y nosotros vamos a tener todos estos argumentos y lo vamos a hacer pebre, como diríamos en Chile. ¿Sí? Aquí lo pillamos. Entonces ellos estaban urdiendo todo un plan para poder hacerle caer. ¿Qué querían ellos? Desenmascarar, comillas, a Jesús. Demostrar quién era realmente, de acuerdo a sus ojos, ¿cierto? Equivocadamente. Ellos reconocían que el Señor Jesús hacía milagros, ¿o no? Por ejemplo, ellos dudaban de que, no sé, el ciego recobrara la vista. ¿Dudaron de que la mujer encorvada, esta que leímos en el capítulo 13, se haya estirado y se haya ido a su casa? No. A ellos les constaba que los milagros eran reales y de que las personas realmente eran sanas. A ellos les constaba que cuando el Señor Jesús sacaba demonios, las personas recobraban su vida. Pero, ¿cómo ocurrían estos milagros desde su punto de vista? ¿Por qué él podía hacerlo? ¿Por qué era milagroso? ¿Se acuerda o no? ¿Alguien si me puede leer Mateo, capítulo 12, versículo 24, por favor? La Lali, que está con cara de voluntaria. Mateo 12, 24, por favor. Sí, please. Los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Muchas gracias. Entonces, claro, a ellos les constaba que los milagros existían, pero ¿cuál era su argumento? Este lo hace en el nombre del diablo. ¿Sí? En ningún momento reconocieron que el que estaba delante de ellos era el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, dado ese argumento, ellos no podían refutar lo que veían sus ojos, que era que los milagros realmente estaban ahí, pero en la dureza de su corazón, ellos ¿qué decían? Viene del mismísimo diablo. Y bueno, ahí podemos, no sé si se recuerda, pero hablamos en algún momento de esto del reino dividido, ¿cierto? Que cuando le hacen la acusación, el Señor Jesús le dice, oye, es ridículo lo que están diciendo, o sea, ¿cómo yo voy a atentar contra mi propio reino si es que fuese así? Bueno, pero ese es otro... Vea después el video de cuando se hizo ese estudio. Bien, entonces vemos y recordamos que estamos ahí, estamos en esta cena, está este hombre enfermo, y ellos están ahí, leímos al final del versículo 1, acechándole. ¿Qué significa acechar? ¿Se le viene algo a la cabeza, no? Claro, a mí se me venía a la mente el Discovery Channel, ¿no es cierto? Cuando uno está viendo los animalitos, ¿qué es lo que hace el tigre, el león cuando van a ir a cazar? Acechan, porque no es que ellos estén mirando, sino que están acechando, o sea, están atentos a todo lo que la víctima en este caso está haciendo, para cuando sea el momento, cazarlo, atraparlo. Más o menos eso es lo que estamos viendo aquí, que ellos, si fuera solo mirar, diría ellos lo miraban. Si fuera solo escuchar, diría solo lo escuchan. Pero esto es que tenían todos sus sentidos puestos
como ya hemos visto varias veces, para poder verlo caer, para poder agarrarlo, ¿sí? Sorprenderlo. Veamos entonces, ¿qué va a pasar? Versículo 3. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¡Wow! Jugada inesperada. Ellos que tenían todo el discurso preparado, tenían todo el argumento listo, tenían sus apuntes, tenían su tablet, ¿no es cierto? Estaban listos para que lo que él respondiera, poder contradecirlo. Pero el Señor Jesús se les adelanta. Los pone ahí en jaque. Y les pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo, no? ¿Qué dijeron en el versículo 4? Nada. Mas ellos callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Atender a un enfermo, ¿era una violación al día de reposo, no? ¿Qué decía la ley? Que no. ¿Y por qué entonces ellos estimaban o consideraban que estaba mal sanar en el día de reposo? ¿Qué hemos visto como una característica de los fariseos y los escribas? Que ellos ponían peso sobre la ley y peso sobre peso constantemente, haciéndola, si ya era imposible de cumplir, haciéndola algo todavía peor. Entonces ellos, según sus tradiciones y según sus costumbres, habían estipulado que, mira, si alguien está pero ya en evidente peligro de muerte, ok, atiéndanlo. Pero si puede esperar, que espere hasta el día siguiente. Eso es lo que ellos habían puesto como una carga. Por lo tanto, estaban ahí convencidos de que el día de reposo era para ser santos, dedicarse 100% a lo que era el tema a lo que era Dios, ¿no es cierto? Y cualquier otra cosa prácticamente era pecado. Ese era su pensamiento. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué callaron? Porque el Señor Jesús le hizo una pregunta. Pudieron haber dicho sí, pudieron haber dicho no, pero callaron. Si nos ponemos desde su punto de vista, ¿no es cierto? Si tratamos de estar en sus zapatos, ¿cuántas posibilidades de respuesta habían? Dos. ¿Es lícito? Sí. ¿Es lícito? No. Si respondían que sí era lícito, eso iba a significar que no había de qué acusar a Jesús, porque él ya lo había hecho antes y ellos no estaban de acuerdo, ¿cierto? Y lo iba a hacer ahí, era evidente. El cebo estaba puesto, hay un dicho que dice, el gato no se puede resistir al queso, no sé cómo es, algo similar. Pero más o menos apunta a eso. ¿Ok? Era evidente que él lo iba a sanar. Entonces, si ellos decían sí, es lícito, se les ha terminado el plan. Porque lo que ellos estaban buscando era demostrar que no era lícito y que Jesús estaba equivocado. Si le decían que sí, en el fondo le iban a estar dando su aprobación, su visto bueno. Hiciste lo que era correcto. Si le decían que no, podía pasar que el Señor Jesús dijera, ok. Entonces no iba a hacer nada, se iba a cruzar de brazos y su plan iba a quedar en nada. Porque lo que ellos estaban esperando era que sanaran el día de reposo para poder acusarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Calladito no. Veamos, ¿qué va a hacer? Leímos ahí entonces que Jesús, tomándole, dice, le sanó y le despidió. ¿Ellos hubieran estado dispuestos a tocarlo, a tomarlo? No, ¿cierto? Pero el Señor Jesús, ¿qué hace? Lo toma, lo toca, demostrando que era Él el que le estaba dando la sanidad. Si le iban a echar la culpa, a Él tenían que echársela. Él lo iba a sanar y lo sana, ¿no es cierto? Muestra entonces el Señor Jesús su compasión una vez más a estas personas. Demuestra que Él era quien lo iba a sanar y dice que le despidió. Él no era el anfitrión como para decirle, ya estáis listos, puedes retirarte de la cena. Pero esta persona seguramente estaba ansiosa, después de haber sido sanada, de ir a contarle a su familia. Se había librado de un problema que quizás cuánto tiempo arrastraba. No tengo idea qué consecuencias tenga esto de la retención de líquidos. No sé qué tanto deteriora la calidad de vida. Después lo vamos a googlear. Pero lo cierto es que cualquier enfermedad que uno tenga, imagínense que alguien venga, te ponga las manos y te libere,
¡Wow! Es para contarlo, es para compartirlo con tu esposa, tu esposo, tu hijo, no sé, tus padres, en el contexto que sea. Entonces él lo que le dice es, ve, cuéntalo. Ya está, eres libre. Listo, ahora sí, acusémoslo. Tienen que haber pensado los fariseos, lo sanó. Pero, ¿qué va a ocurrir? El Señor Jesús nuevamente vuelve a mover la reina en el tablero de ajedrez, jaque de nuevo, se les vuelve a adelantar y antes que ellos pudieran acusarlo y decirle cualquier cosa, dice acá el versículo 5, y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Es similar a lo que leímos en el capítulo 13, ¿o no? Casi lo mismo. Día de reposo, igual que acá. Se sana a un enfermo, igual que acá. ¿Qué fue lo que el Señor Jesús les dijo en el capítulo 13 a ellos? Y ustedes le dan de beber a sus animales en el día de reposo y me critican a mí por sanar a un enfermo. ¿Qué es lo que les está diciendo acá? Si su asno o su buey cae en algún pozo, ¿no lo van a rescatar? Pensemos por un segundo, trate de devolver su mente 2000 años atrás. ¿Qué tan importante sería en ese contexto un asno o un buey? ¿Sería el equivalente a qué de hoy día? Ya, a un auto. Yo pensé lo mismo. Y este asno o este buey, digamos, si lo hacemos el paralelo con un auto al día de hoy, ¿están a la par? ¿Es más importante o un poquito menos? Es más importante, porque el buey o el asno servían para el trabajo, servían para desplazarse, servían para un montón de cosas. En cambio hoy día, algunos somos medio potitos con ruedas, ¿sí? Pero nosotros tenemos la costumbre de usar el auto, pero no para todo. ¿Correcto? O sea, yo puedo ir a trabajar y si tengo el auto malo, ok, tengo la opción de irme en micro. Si quiero trabajar, a menos que sea taxista, ¿no es cierto? Como el hermano Luis, como el Emanuel de repente, es mi fuente de trabajo, ¿sí? Y por lo tanto puede tener más importancia. Pero para ellos era todo. Era su fuente de desplazamiento, de trabajo, de un montón de cosas. Entonces, conseguir uno de esos era caro, era costoso, ¿no es cierto? Había que esforzarse para tenerlo. Y por lo tanto, obviamente que si este animal caía en un pozo y estaba en peligro evidente de ahogarse y morirse, había que rescatarlo. Daba lo mismo si era día de reposo o no, porque la importancia que tenía era absoluta. Entonces, ellos entendían perfectamente lo que el Señor Jesús les estaba presentando. Entendían y estaban 100% de acuerdo, aunque no lo iban a decir, pero en la importancia que esto tenía. ¿Ok? Y sabían que lo que el Señor Jesús les estaba diciendo precisamente es lo que ellos iban a hacer. Si su animal caía, da lo mismo que fuera sábado, que fuera día de reposo. Ellos lo iban a rescatar igual. Entonces, por eso vemos en el versículo 6 que ellos no le podían replicar a estas cosas. Otra vez su plan se veía frustrado, se veía fracasado, y nuevamente su hipocresía estaba quedando al descubierto delante de todos los invitados, delante de toda la gente. Ellos lo querían ver caer, y sin embargo el Señor Jesús, ¿qué estaba desnudando? El corazón de ellos, la hipocresía, ¿sí? Escudándose en las tradiciones más que en Dios mismo. ¿Qué va a pasar entonces? Nuevamente el Señor Jesús va a tomar la posta, no los va a dejar hablar, ya que cuando les dio la oportunidad no tuvieron nada que decir. Entonces, mire, leamos versículo 7, dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas, cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Ahí hagamos una pausa. ¿Qué hemos visto entonces en esta historia? ¿Quiénes? Volvemos al contexto, pura gente importante invitada a este almuerzo, a esta cena. ¿Quiénes estaban sentados en los primeros lugares? Se supone que los más importantes, ¿sí? Es como, no sé, imagínense un matrimonio común y corriente, están sentados en la mesa central, ¿quiénes? Los novios. ¿Y con quiénes comparte la mesa? Con los padres, con los suegros, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se va más o menos, claro, se va separando hasta que ya al final estoy yo sentado, pero... Claro, más o menos eso. Entonces aquí el contexto es el mismo, ¿sí? Estaba el dueño de casa, el que había extendido el banquete para todos, y en las primeras mesas estaban sentados los que se creían importantes. Entonces, ¿qué dice acá? Que el Señor Jesús, observando esto, les dirigió esta parábola y les dijo, ojo, porque imagínate que tú que estás sentado aquí en el primer lugar, después viene el dueño y te dice, ah, no, pero es que tengo a alguien más importante que tú, así que córrete, vaya para allá y vamos a sentar aquí a este. ¿Qué es lo que le gustaba a ellos, de acuerdo a lo que hemos conversado? La admiración, el reconocimiento, el verse sentado ahí, segundo en la fila, primero en la fila. ¿Y qué iba a pasar si es que este dueño le decía, ándate al último lugar? Delante de todos los que estaban ahí, iba a tener que pescar sus cositas, ir a sentarse al final. Y les hace el contraste, ¿no es cierto?, al revés. Si tú estás sentado al final, a ti que te gusta esto de ser reconocido, y llega el dueño y te ve, te va a decir, pero Katy, ¿por qué estás ahí? Ven, tú eres sumamente importante. Ven nomás, Katy. Y entonces todas las personas que iban a estar ahí, ¿cómo iban a quedar? ¡Oh! ¡Qué importante que es esta persona! Ninguno de nosotros nos había dado cuenta. Y mira, y ahí va, ¿no es cierto?, haciendo señas, como las princesas, como la cuestión. Todos los demás admirando y mirando a esta persona caminar hacia adelante. ¿Se entiende la parábola, cierto? Lo que está tratando de decir. Bueno, ¿cuál es el sentido de esto? ¿De qué les está hablando? Una vez más, de su corazón soberbio, de su falta de humildad. ¿Por qué ellos estaban sentados en las primeras mesas? Porque se creían superiores al resto. Se creían importantes y les gustaba sentarse ahí. ¿Te acuerdas que también leímos en algunos versículos, en algunas partes, que decía que ellos amaban estar sentados en las primeras sillas de la sinagoga, en los primeros lugares, en las plazas para ser reconocidos por la gente? Bueno, eso mismo pasaba aquí en esta cena. Buscaban su reconocimiento. Ellos pensaban entonces que, así como les gustaba el reconocimiento humano, digamos, ellos tenían su lugar ganado en el cielo. Eso es lo que ellos creían. Que estaban listos. Pero el Señor Jesús, ¿qué les está enseñando? Que no es así la cosa. Que hay algo más que está en el corazón de las personas. Y eso es lo que Dios ve. La humildad. El ser humillado delante de Dios. Y por eso dice el versículo 11, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vemos después que versículo... ¿hasta dónde leímos, perdón? Vale. Dijo también, versículo 12, al que le había convidado, al anfitrión de la fiesta, o del almuerzo, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Así como le dio una lección a los que estaban sentados en las primeras filas, en los primeros lugares, también lo hace para con el anfitrión. Y le está diciendo lo mismo. Recuerden el contexto social. Ellos iban a invitar a gente igual o mejor que ellos para verse bien paraditos. Yo no lo veo, pero sé que existe un programa que se llama La Divina Comida. Me imagino que usted también la ubica, ¿no? Es como de invitarse mutuamente, distintas personas, y hacen de anfitrión. Entonces van compartiendo comida. Más o menos como eso es lo que ocurría aquí. ¿Vale? Yo te invito, hago todo este banquete para ti, esperando después que a mí me inviten.
Entonces, así como yo te reservé el primer lugar de la mesa, la primera fila, después ellos, ¿qué esperaban? Que cuando les tocara a ellos ser invitados, poder tener ese mismo reconocimiento. ¿De acuerdo? De ser vistos como algo importante. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor Jesús? ¿De nuevo? No. El corazón está equivocado. El orgullo vuelve a salir a flote. Y le está diciendo, no hagas nada para lo cual tú estés esperando reconocimiento, sino que hazlo sin esperar nada a cambio. Por eso es que dice, invita a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Ellos no iban a poder devolverle la mano. No iban a poder después decirle, te agradezco tanto la invitación, el próximo sábado nos juntamos en mi casa. No tenían ni el dinero, ni un lugar probablemente para poder hacerlo. Y eso es lo que el Señor Jesús estaba invitando. No a la acción física en sí, sino a la actitud del corazón. Ellos estaban esperando siempre reconocimiento, reconocimiento, reconocimiento. ¿Cuántos minutos nos quedan, Katy? Ya, bien. Vamos a continuar. Versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Está usted de acuerdo con esa frase o no? Así hasta lo que hemos leído aquí, ¿parece buena o mala? Parece buena. Está diciendo algo que es verdad. Bienaventurado. Qué bueno, qué alegría para él poder participar, ¿no es cierto?, de esta cena de Dios. El que coma pan en el reino de Dios. El que comparta con él. Que lo vea cara a cara. Efectivamente, va a ser bienaventurado. Entonces Jesús le dijo, y ahí ya entramos en un tema. Si su corazón hubiera estado clarito y él entendía lo que estaba diciendo, el Señor Jesús probablemente le hubiera dicho, de acuerdo, y hubiera seguido con otro tema. Pero dada esta intervención, el Señor Jesús le va a hacer como un contraste respecto a lo que él está diciendo. Y eso desenmascara un poco su corazón. ¿Qué es lo que él creía? Como ya hemos conversado antes, ya me gané mi lugar. Y no solamente él lo pensaba, sino que lo pensaba por sus compañeros, fariseos, escribas, personas que eran autoridad, entre comillas, en la enseñanza de la ley. Por lo tanto, ellos, ¿qué pensaban? Nosotros ya estamos listos, tenemos nuestros lugares reservados. Así como acá tenemos los primeros lugares, allá en el cielo también vamos a tener los primeros lugares. Entonces, Jesús le va a dejar en claro una vez más cuál es la importancia de la humildad para aquellos que quieran participar de este banquete celestial, que quieran comer el pan en el reino de Dios. Veamos entonces cuál es la historia, cuál es la parábola que el Señor Jesús va a enseñar. Dice, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esta parábola, no sé si de primera se entiende, obviamente la vamos a explicar. Pero así de buena primera, dado todo el contexto, y sé que he sido bien insistente en esto, pero es para que nos quede bien claro. Dado todo el contexto que hemos conversado, a ellos esta parábola les tiene que haber parecido ridícula. ¿Qué está hablando? ¿Por qué razón? Porque como hemos conversado, para ellos ser invitados por alguien importante a una cena era prioridad 1. Era el momento para lucirse, ¿sí? Para sacar a relucir su túnica de camello, su sombrero de avestruz, no sé qué usaría en ese tiempo, pero era el momento. Ahí estaba, para lucirse, para
presentarse delante del resto. Por lo tanto, pensar en que alguien hacía, como volvamos ahí al versículo 14, vamos a empezar a desmenuzar ahora, una gran cena, el evento del año. Entonces, era el momento, ¿y qué ocurrió? Que ellos no quisieron ir, o buscaron excusas. Pero bueno, como estaba diciendo, era el evento del año y por lo tanto, lo que el Señor Jesús estaba contando parecía sin ningún sentido. ¿Quién se iba a querer perder esa fiesta? ¿Quién se iba a querer perder esa cena, esa oportunidad, como ya dije, de ir ahí, quizá a lucirse, de poder compartir con este anfitrión tan importante? Alguien que podía hacer una gran cena, tiene que haber sido alguien importante. ¿Qué pasó con las excusas? De acuerdo al contexto que hemos estado conversando, eran derechamente malas. No se las creían ni ellos. Malas excusas, demostrando en realidad que no querían ir, que no estaban interesados. Y después, finalmente, para terminar de ridiculizar esta parábola, esta historia que el Señor Jesús está contando, de acuerdo al contexto que hemos visto, ¿qué hombre estaría dispuesto a decir, no quisieron venir los invitados? Ok, anda a buscar, por decirlo así, lo que está botado en la calle, lo que sobró, lo que botó la ola. Que ellos vengan acá. Tampoco. Porque ellos ya habíamos visto que no se juntaban con los enfermos, no se juntaban con los que eran pobres, todos ellos eran mal vistos. Entonces, ¿qué hombre importante iba a abrir las puertas de su casa para dejarlos entrar? Ninguno. Entonces, hasta aquí esta historia carecía de todo sentido. Quizás se estaban riendo, pero el Señor Jesús firme les va a enseñar esta parábola que vamos a dividir en 4 puntitos, uno por minuto, ya nos quedan 4 o 3. Primero, es que hay una invitación. Lo que leímos ahí en el versículo 16 es que dice que este hombre hizo una gran invitación, una gran cena y convidó a muchos. Extendió una primera invitación, les dijo, oye, voy a preparar un banquete, una fiesta, prepárense. ¿Sí? Vayan lavando sus ropitas, vayan poniéndole todo el pino, porque va a llegar el momento en que les voy a avisar y tienen que estar todos listos. Después, versículo 17, llegó la hora de la cena y envió a su siervo a decir a los convidados, listo, ya está, es el momento. Entonces, hubieron 2 invitaciones, la que es informal, digamos, donde solamente les advierte que va a haber una cena, y luego cuando envía finalmente a su siervo a decirle, listo, ahora es, vamos, te están esperando, está todo servido, se está enfriando la comida. ¿Qué ocurrió entonces en el segundo punto? Que vinieron las excusas. Como ya dijimos, excusas ridículas. Como no querían ir, como no estaban dispuestos, no sé qué es lo que habrá habido en esos corazones, ¿qué dijeron? No, es que me compré una hacienda, entonces no puedo. Bueno, ¿y la compró a ciega? ¿No sabía lo que estaba comprando? O sea, era cosa que le dieran el papel y listo, ya era de él. El otro de la que se compró 5 juntas de bueyes, tenía que ir él a probarla, no podía mandar a un siervo. También los compró a ciega. Compró bueyes, pero no sabían de qué porte eran, si estaban flacos, si estaban bien alimentados. Las excusas eran francamente malas. En tercer lugar, vemos la inclusión. Dado que los invitados iniciales a esta cena la rechazaron, inventaron excusas para no ir, ¿qué fue lo que el dueño del banquete hizo? Abrió las puertas, incluyó a gente que no estaba considerada para que pudiera participar, para que pudiera venir. Y como habíamos visto antes, eran personas que probablemente iban a tener un sentimiento de, no, es que no quiero ir porque, imagínense que a usted lo invitara, no sé, pues, alguien importante en la sociedad, el presidente, el alcalde, no sé. Uno se sentiría con la obligación no solamente de ir bonito, ¿cierto? Y presentable, sino que quedar como en deuda, pucha, pero ¿qué le llevo? Un regalito, lo voy a invitar de vuelta para mi casa para demostrar reciprocidad. Aquí no había nada, iban a quedar en deuda, por eso es que dice que fuérzalos a entrar. Probablemente ellos no iban a querer. No quiero estar en deuda con esta persona, no, si no hay deuda aquí de por medio, venga, participe. Invita entonces a aquellos que
no tenían ni una chance de haber participado, ahora están invitados. Y finalmente vemos una cuarta parte que es la exclusión. ¿Por qué exclusión? Bueno, porque la invitación original era para, digámoslo así, la élite, para las personas importantes, lo primero, no lo que votó la ola, sino las primicias. A ellos había sido puesta la invitación. Pero como ellos no quisieron participar, entonces quedan excluidos. Por eso es que cuando leímos ahí que se enojó el dueño, les dijo, ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena, en el versículo 24. La oportunidad se cerró. ¿Cuál es la conclusión entonces o la enseñanza que nos deja esta parábola? ¿Quién creen ustedes que puede ser el anfitrión de la cena? Dios. Dios es el que preparó esta cena. Y cuando veíamos las invitaciones, ¿cuáles fueron? O sea, perdón, cuando extendieron los siervos las invitaciones, ¿cómo podríamos llevar el paralelismo de esto con Dios que preparó este banquete? A través de sus profetas. A través de todo el Antiguo Testamento, Dios anunció que iba a llegar el momento donde el reino de Dios se iba a acercar. Y les advirtió, prepárense. Va a haber una cena fundamental, importantísima. Llegó el momento. Juan el Bautista anunció, aquí está. Yo no soy digno de desatar su calzado. Y el mismo Señor Jesús volvió a anunciar el reino de Dios. El momento de la cena llegó. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? Rechazó la invitación. Al igual como vimos aquí, que pusieron excusa, bueno, ellos tenían un corazón endurecido, tenían un orgullo más grande que cualquier otra cosa, y por lo tanto esta invitación, ¿qué pasó? Se cerró la puerta y fue abierta para el resto. ¿Para cuál el resto? Bueno, para los que tenían un corazón humilde, para los que reconocieron su necesidad del Señor. Entonces el juicio de Dios en definitiva está sobre aquellos que rechazan esta invitación y por el contrario, las puertas están abiertas para participar del banquete a los que son humildes de corazón, a los que están buscando esta necesidad de Dios. No sé si les queda alguna pregunta de todo lo que hemos conversado. ¿Cómo podríamos concluir todo esto? La importancia de la humildad. Ellos se veían a sí mismos y se veían como lo estamos haciendo genial. Tenemos nuestro lugar reservado en el cielo. ¿Y qué les estaba diciendo el Señor? Todo lo contrario. Su corazón es el que está enaltecido. El suyo. Pero como Dios lo ve, están totalmente equivocados. Y eso también nos deja como lección a nosotros. Quizás muchas veces nos sentimos confiados, nos creemos importantes, nos creemos mejores que otros. ¿Y a qué nos invita todo esto? A ser humildes. Porque ahí donde vamos a ser exaltados es la humildad. ¿Cómo les va a los niños, a los jóvenes? Bien. ¿Todo bien? Sí. Qué bueno. Vamos a orar entonces para terminar. Liliana, ¿nos podría dirigir en oración, por favor? Amén. Pueden pasar entonces al break.